Bienvenido a Coachando Ando, espacio de crecimiento en el que de la mano de diferentes especialistas conoceremos múltiples puntos de vista de temas como liderazgo, autoimagen, relaciones personales, etc. Sin más, te dejo con nuestra anfitriona, la coach Erika González. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a otra sesión de Coachando Ando, como todos los lunes. Estoy muy feliz de que nos acompañes, de que nos recibas en tu espacio para compartir con nosotros. Y hoy tengo una invitada de lujo, porque vamos a hablar de un tema que me encanta: la importancia del lenguaje en la infancia. Realmente qué poca atención le ponemos a veces a eso. Y para ello, bueno, te voy a platicar de mi invitada. Ella es Lina Olinka Ángeles Gallegos. Ella es mexicana. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura de Pedagogía, con una especialidad en rehabilitación en aprendizaje y lenguaje. Ella tiene más de 16 años de experiencia. Es madre de 2 hermosas chicas que adoro, por cierto, y a título personal es una gran amiga. Entonces, muchas gracias, Eri, por la invitación. Bienvenida, querida. Por favor, si nos estás viendo, comparte este en vivo para que muchas mamitas, muchos padres se puedan enterar de la importancia de esto, del lenguaje en la infancia. Y aparte, tú que nos estás viendo en las redes, por favor, haz tus preguntas para hoy nuestra invitada. Querida Oli, pues primero que nada, es un lujo tenerte aquí, porque conozco de tu amor a tu trabajo, de tu compromiso, de tu entrega para tus chicos. Entonces, pues eso me parece algo tan importante, porque cuando las cosas se hacen del corazón, pues generalmente están bien hechas, ¿no? Y pues antes de empezar, te quiero hacer unas preguntas hoy. Okay, ¿estás lista? Pues, solo contesta lo que te venga a la mente. Esto es para que nos conozcamos un poquito más. Bueno, pero antes que nada, perdón, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio, y pues sabes que igual se te quiere muchísimo, Eri. Gracias. Gracias, hermosa. A ver, ahí vamos. ¿En qué color piensas cuando piensas en ti? Ay, en un rosa. De mamá, claro, con toda la congruencia. Esa segunda mamá que te vuelves en el aula, seguro. ¿Con qué animal te identificas? Con el caballo. Me encantan los caballos. La fuerza, claro. ¿Cuál es tu juguete favorito? Ah, caray. ¿O cuál era tu juguete favorito de niña también? A mí me encantaba jugar con las Barbies. Yo era fan, pero aparte, ¿sabes? Anteriormente había un juego electrónico. No recuerdo con exactitud cómo se llamaba. El Fabuloso Fred. Era un juguete electrónico con teclitas de colores. Me encantaba, y el juego de memoria. Era como wow, ¿no? A los que somos de esa generación te acordarán que era como wow. Era como traer el ¿cómo le llaman ahora? Los juegos estos portátiles, pero así grandote, ¿no? Y de colores, ¿me acuerdo? Así es. Sí, me llevaste para allá. Oli, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ay. No sé. Bueno, voy a regresarme un poquito a la respuesta de la pregunta que me hiciste hace un ratito, porque uno de los animalitos que también me encantan son los perros. Entonces, si yo tuviera un superpoder, haría que no hubiera perritos vagabundos. Ay, qué bonito. Gracias, Oli. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan los chiles en nogada. Me encanta la comida mexicana, pero más los chiles en nogada.
me encanta. Puedo ir hasta Sí. Puebla un fin de semana a comer chiles en nogada. Ok, anotado para este septiembre. Y si el dinero no fuera un factor a resolver, ¿a qué te dedicarías? Ay, hacer labores sociales, ¿Cómo? como, no sé, en casas cuna, haciendo labor en hospitales, llevando conocimiento a los niños que no pueden salir de los hospitales. Qué Me bonito. encanta estar en contacto con los chiquillos. En una ocasión alguien me preguntó que si me gustaba mi trabajo y encontré una imagen bonita que decía, juego como una niña y además me pagan por hacer eso que me gusta. Qué bonito. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Ya estarás súper invitada a la fundación que ya ahora estoy formando y como voluntaria para los hijos de las mujeres maltratadas a las que vamos a apoyar en la fundación. Entonces, pues, Oli, el Estaría espacio está padrísimo. abierto. Sí, 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 sí. A ti y a todo el que quiera venir a Padrísimo. compartir, por supuesto, ¿no? Quien quiera venir a ser voluntario a la fundación porque es un proyecto muy ambicioso. Oli, pues gracias. Estas preguntas siempre son como para conectar con este lado humano de mis invitados, ¿no? Este que no se ve, que no es el profesional, porque creo que antes de ser profesionales pues somos seres humanos, ¿no? Entonces, gracias por contestar mis preguntas y pues vamos al tema, que está súper interesante me parece, porque creo que es un tema poco visto. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero como que no es algo para lo que nos enseñen, ¿no? ¿Tú qué dices? De hecho, fíjate que esta especialidad la cursé por ahí del 2009, entonces me llamó muchísimo la atención esta parte del descubrir el cerebro, de escudriñar un poquito. O sea, mi licenciatura está más enfocada a la cuestión de educación. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la mente, ¿no? De esta parte de la psicología. Y vamos, no vemos en nuestra carrera, en la profesión, no vemos mucho de cuestión psicológica. Eso lo vamos viendo en el transcurso de la práctica. Entonces te decía que más o menos por ahí del 2009 que terminé de estudiar, dije, me llamó muchísimo la atención y quise seguir estudiando. Entonces empecé a buscar, y en aquel entonces en las universidades que impartían la maestría en terapia de lenguaje, en rehabilitación del lenguaje, son maestrías que se imparten solamente en España. Entonces, ya actualmente parece ser que hay lugares que imparten cursos sobre esta especialidad. Sin embargo, pues bueno, hay algunos que no tienen la certificación y pues bueno, no son instituciones reconocidas oficialmente hablando en nuestro país, ¿no? Y la verdad es que me dio inquietud, pero a la vez también me dio tristeza porque pues si queremos seguir especializándonos, no tenemos esas herramientas en nuestro país, tristemente. Claro, pues ahí le dejamos un espacio abierto a las instituciones, ¿no? Que puedan ofrecer estas áreas que además me parecen súper importantes. Digo, ya nos dirás tú, porque pues obviamente tú eres la especialista, pero es que a veces, fíjate que como mamá a mí me pasó algo muy curioso. Yo no estaba de acuerdo con el perro se llama guagua, ¿no? Que le dicen, digo, viene a colación en el sentido de que yo ahí fue donde me di cuenta que no existe esta cultura ni entre los padres ni entre los hijos, porque es aquí en México muy común el perro guau, el gato miau, cuando realmente creo que desde ahí empieza la educación del lenguaje, ¿no? Y yo vi esto aquí. ¿Tú qué me dices? Fíjate que es muy importante lo que mencionas, porque creo que es una de las causas importantes por las que se da este trastorno del lenguaje.
vamos, no hay específicamente una causa como tal. Hay causas internas y causas externas, ¿no? Causas internas son algún problema fisiológico que puede tener, en este caso, hablemos de niños. Los infantes pueden tener este tipo de problemas, fisiológicamente hablando, ya sea que tengan problemas de audición, algún problema de paladar hendido, por ejemplo, y hay algunas otras, genéticamente también hay algunos problemas, y esto que mencionas tú es una de las causas sociales, una causa externa. Muchas veces en un curso nos mencionaron, nos dieron un ejemplo de unos médicos, una pareja de médicos reconocidos a nivel nacional, que eran una eminencia. Resulta que la doctora se embaraza, tiene a su bebé, pero ellos, justamente como estaban enfocados a la cuestión trabajo, dejaron de lado esta parte de la educación en su hijito, en su pequeño, y lo dejaban al cuidado de una persona, de una tercera persona, de una cuidadora. Entonces, pues, esta persona dedicada a los quehaceres del hogar le dedicaba un poquito tiempo al niño. Entonces, fue avanzando en edad este chaparrito y empezó a tener problemas de dificultad para hablar. De hecho, ya grandecito, 2, 3 años, el niño no sabía hablar bien. Bueno, ni siquiera sabía hablar, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima para el cuidado del lenguaje en los pequeños. Entonces, en la primera infancia, es importante que estemos estimulando el lenguaje en los niños, pues a través, como lo mencionas, de hablarles correctamente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el biberón es biberón, no es teta. O como bibi. decías, o bibi, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la cobija, ¿no? Se llama cobija. No sé, alguna otra parte del cuerpo, lo mencionan de diferente manera, y es bien importante que podamos mencionar las cosas tal cual son, aunque en un principio a los niños sea un poquito difícil el comprenderlo o el repetirlo, pero vamos haciendo que este pequeñito se habitúe a tener un lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo que el niño tenga dos lenguajes, el que le estamos enseñando de manera, ¿cómo te diré?, en diminutivo, chiqueado, porque en un principio lo hacemos así de, ay, pues es que mi bebé está chiquito, bla, 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 lo hablamos con cariño. Y otro es el lenguaje que hablamos de manera correcta. Ustedes lograrán ver, o tú lograrás de repente ver a los pequeñitos cuando, bebecitos de 6, 8 meses, ¿no? Te acercas a él y empieza uno a decirle, mi nene precioso, ¿no? Entonces, sí, de verdad, ellos se quedan con carita de, ¿what? ¿No? Son pequeñitos, pero aún así se quedan como extrañados, así como que esta mujer, ¿qué está diciendo, no? Entonces, tienen los niños que aprender 2 tipos de lenguaje. Entonces, si empezamos a corregir desde un inicio, cuando los niños empiezan a hablar, entonces los niños aprenderán. A los 2 añitos, los niños aprenden a hablar perfectamente, por muy complicada que a lo mejor pueda resultar la palabra. Quizás a lo mejor a los 2 añitos no van a hablar con sílabas trabadas, como por ejemplo el trapeador, el globo, ¿no? Que son palabras que se les dificulta un poquito el hablarlas, el pronunciarlas, pero al cabo de los 6 años, 5 años, los niños tendrían que hablar perfectamente. Ok, fíjate que ahorita me llamó la atención y te quiero hacer una pregunta, pero antes que nada, ¿cómo se define el lenguaje? ¿Cómo? No. Sí, ¿cuál sería la definición de diccionario del lenguaje, por ejemplo? Pues mira, el lenguaje es tanto la expresión oral como la expresión
del fenotipo, ¿no? La expresión corporal. Ajá, entonces el lenguaje no nada más es solamente el lenguaje hablado, sino puede ser también el lenguaje de señas, el lenguaje corporal. ¿Y por qué es tan importante de esto que estábamos hablando, de empezarlo tan correctamente desde un inicio de la vida con los pequeños? En primera, porque es más difícil corregir algo que ya está mal aprendido. Esa es una. Y otra, porque todos estos problemas esto obviamente, si no se ejercita al pequeño en el habla, pueden llegar a traer problemas posteriormente. Y esto se lo llevan a la cuestión académica. Entonces, un niño que habla mal es un niño que escribe mal. Entonces, es un niño que va a tener posteriormente problemas escolares. Va a tener problemas tanto obviamente en lectura, va a tener problemas en la comprensión en la comprensión de lectura, de textos, y obviamente esta comprensión de textos conlleva a la comprensión de problemas matemáticos. O sea, una cosa lleva a la otra. Nosotros pensaríamos que, matemáticas está completamente alejada de la cuestión de la lectura, de la escritura, de la gramática, del español, pero viene interconectado. ¿Por qué? Porque no vamos a comprender un problema cuando no comprendemos exactamente un texto. No sabemos qué nos quiere decir. Entonces, este es el problema que viene de raíz cuando nosotros no aprendemos o no enseñamos bien a nuestros hijos a hablar bien. Fíjate, la verdad es que no me hubiera imaginado que lo matemático tendría que estar junto con eso, ¿no? Es lo que te digo, creo que falta mucho trabajo de cultura. Así es. De entender por qué es que es importante hablarle a nuestros hijos con propiedad, ¿no? Más allá, creo que de la complejidad en el léxico, ¿no? De palabras rebuscadas, creo que estoy entendiendo, no sé, tú me corregirás, que es importante hablarle como con las palabras correctas, ¿no? Correctas es la palabra, ¿no? Muy bien. Mira, ya estoy aprendiendo lenguaje. Oye, José, pero me llamó la atención algo muy importante. Por favor, aquí estoy, antes de continuar, están viéndote aquí, nos están mandando saludos, felicitaciones. Por favor, dejen sus preguntas para Oli, porque este tema está como, mira, lo que vamos empezando y vamos descubriendo cosas, entonces, pues déjanos tus preguntas aquí para que Oli nos haga favor de compartir, y además comparte, si estás ahí, comparte para que más puedan verlo, porque está muy interesante. Y Oli, acabas de decir que un chiquito de meses, si tú le llamas, se queda como fat. ¿Desde qué momento? Porque a veces creemos que los niños no entienden porque están chiquitos, ¿no? Entonces me lleva a preguntarme, ¿desde qué edad un niño comprende el lenguaje? De hecho, se dice que el niño comprende el lenguaje desde que está en el vientre materno. Hablando de comprensión, vamos, no como comprende un niño a nivel preescolar, no como comprende un niño de primaria, porque ya este pequeñito ya tiene años de experiencia, pero sí alcanza a distinguir las palabras de mamá, alcanza a distinguir a papá. Vemos de repente como cuando escucha, no sé, el llegar a papá, o que papá se acerca y le habla a la pancita cómo se mueve, ¿no? O sea, identifican perfectamente el sonido al papá, identifican a la mamá. Incluso cuando el bebé nace, cuando lo tenemos en los brazos, hay ocasiones que quien le habló más durante la etapa que estaba en útero es con quien se calma. Si nosotros, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi hija, la más grande, cuando estaba en la pancita, yo le ponía una canción específica. Entonces, cuando ella nació,
cuando había momentos, no sé, de estrés, de llanto incontrolable, yo le ponía la canción y ella bajaba el llanto, se calmaba. Entonces, todas estas emociones, todos estos sentimientos, pareciera ser que como está tan pequeño, decimos, es que no entiende. Claro que sí entiende. Claro que sí siente también. Entonces, imagínate tú, si está este bebé en un hogar donde ahora sí que tienes que estarte defendiendo, que constantemente estás segregando adrenalina, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo es que al final nace este bebé, no? Porque decimos, ay, es que es muy agresivo en los primeros años de infancia, es que le pega mucho a su hermana. Pues, ¿cómo no? Si desde la gestación empezó a defenderse de alguna manera, ¿no? Toda esa energía, toda esa mala vibra que le vamos inyectando, entonces se transmite o se transforma posteriormente en el carácter del pequeñito, ¿no? Que a lo mejor, bueno, tú has de saber más de esto que yo. No, pero estoy embobada, porque además me pone a pensar que es que estamos formando desde el vientre. O sea, sí lo sé en constelaciones y sí entiendo lo que energéticamente implica, como tú bien dices, desde mi especialidad, pero ahorita al escucharte yo reflexiono que estamos educando y formando el carácter y como la personalidad, no sé si es la palabra correcta, desde que está en el útero. Así es. ¿No? Y sí, y Oli, y tú dices, bueno, él entiende. Esa palabra de entender es como a nivel sensitivo, o sea, como entiende por las sensaciones que recibe en el útero. Así es. Así es. Fíjate que te cuento una anécdota muy rápida. Cuando yo estaba esperando a mi primera hija, su papá llegaba y tenía un horario muy específico. Y ahorita que lo dices, creo que no solamente es el lenguaje, tú me dirás. Llegaba su papá a una hora así, 3 en punto llegaba. Y le decía, ya llegué, bebé, y me pone la mano en el vientre, ¿no? Y mi hija perfectamente estaba. Pero cuando él no llegaba a tiempo, para mí era un suplicio, porque la nena así... Hicimos muchas veces la prueba de que alguien más le pusiera la mano y le dijera lo mismo, y jamás funcionó hasta que su papá llegaba y la tocaba y le decía, ya llegué, bebé, ¿no? Y se calmaba. Pero mi pregunta aquí sería, ¿eso es por lo que siente, por la energía o por el sonido de la voz? O sea, como por el timbre. Sí, por el timbre de la voz. Y me imagino que también por esto de la energía. Pero, o sea, reconoce perfectamente la voz de mamá, porque en los primeros años de vida, ya después de nacimiento, es una de las primeras voces que identifica. De hecho, esa es una de las señales que detectamos que el bebé está escuchando perfectamente, porque podemos aún con, no sé, 2, 3, 4 mesecitos de nacido, el bebé, puedes hablarle y te das cuenta cómo voltea hacia donde tú le estás hablando. Entonces ellos escuchan perfectamente. Y vamos, si no lo hicieran en estos primeros meses de vida, es como una alerta, ¿sí? Tenemos que estar ahí con el foquito amarillo bien prendido, porque, bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no está escuchando, no? Fíjate que te comento una anécdota de una compañera de trabajo. Tuvo a su bebé ahorita en la pandemia y ella decía, es que mi hija está sorda. ¿Cómo que está sorda? Sí, dice, es que, o sea, no voltea hacia los estímulos que le ponemos, a los estímulos sonoros que le ponían un sonidito, una campana, y no volteaba a la niña, porque justamente en este tiempo de pandemia pues no escuchaba ningún sonido, ¿no? O sea, ningún sonido relevante, sino siempre estaba... ¿Por el encierro? Exactamente. Wow.
Y obviamente me imagino que acá mi amiga no le hablaba constantemente, porque bueno, o sea, si desde pequeñitos nos ponemos a cantarle, platicamos con él, quizás en un primer momento ellos no nos puedan responder, que no quiere decir que no nos comprendan, que no nos entiendan. En un primer momento, si nosotros cantamos, si nosotros le hablamos, si empezamos a enseñarle las partes del cuerpo, estamos estimulándolos. Y entonces estamos ayudando así, estamos contribuyendo así a que su lenguaje vaya fluyendo de manera normal. Porque como te decía en un principio, más o menos a la edad de 2 años, un bebé tendría que estar hablando, tenía que estar comprendiendo ciertas frases cortas, ¿no? Entonces, si este lenguaje no lo estimulamos, pues obviamente se va dando cierto rezago. Vamos, si estamos hablando de un niño fisiológicamente normal, ¿no? Porque para decir que un niño tiene problemas de lenguaje, tendríamos primero que descartar todas esas cuestiones fisiológicas. Y entonces, si vemos que el niño en ese aspecto está, llamémosle bien, entonces podemos decir que ese niño que no habla bien está mal estimulado. ¿Sí me explico? No, yo estoy embobada aquí con tu es bien interesante. Y Oli, ¿qué para estas mamitas que ahorita o son primerizas o tienen a lo mejor esta misma inquietud? Porque ahorita me llama la atención. Digo, tu amiga no es la única que estuvo embarazada en pandemia, ¿no? Sino hay quien está en este momento gestando o quien ya tuvo su bebé. ¿Qué recomendaciones les puedes dar para esto? Porque pues sí, igualmente seguimos en cierto encierro, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías para cuando están embarazadas? Y 2, ¿de qué forma ellos pueden estimular, no sé si estimular, comprobar si su hijo tiene alguna situación de estas fisiológicas que nos acabas de mencionar? Ok, mira, bueno, son varias cositas que mencionaste. Una de ellas es uno de los indicios que nos dice que hay problemas con un bebé al nacimiento, es el test de Apgar. El Apgar nos da 3 calificaciones. Entonces, cuando estas calificaciones, bueno, esa las asigna regularmente el pediatra, que hace ciertas pruebas a la hora del nacimiento del bebé. Entonces, esta calificación, cuando es baja, entonces estamos hablando de un foquito amarillo, ¿no? De que hay algún problema. Esto obviamente tendría que tratarse médicamente. Eso sería uno. Otro, cuando el niño nace bien, tiene una talla normal, un peso dentro de lo normal, tiene una calificación de Apgar entre comillas normal, que estamos hablando de un 8 a 10, 8, 9, 10. Estamos hablando de un niño completamente normal. Entonces, como tal, pues lo podemos tratar como un niño normal. Y entonces, a partir de su nacimiento, podemos empezar a estimularlo. Como te decía en un principio, hablándole claramente. Podemos hablarle con diminutivos, pero siempre hablándole claramente, ¿sí? Con el nombre de los objetos como tal. Otra de las cosas que mencioné anteriormente, que es un estímulo para estos chaparritos, sería el cantarles. El cantarles a los niños les ayuda a que ellos fomenten la imaginación, la memoria, y estamos trabajando a la vez el lenguaje. Si un niño está, fisiológicamente hablando, tiene trastornos de audición por X o Y situación, ya sea a nivel gestacional, entonces pues te digo, primero hay que descartar la cuestión médica, la cuestión fisiológica, para poder decir entonces que un niño tiene algún problema de lenguaje. También
otro de los problemas que fisiológicamente hablando que podemos ver que los niños, en los niños que no pudieran tener buen lenguaje sería también la cuestión visual. Si los niños tienen problema de visión, van a, estando en los niveles de preescolar, no alcanzan a distinguir bien los objetos que les están mostrando, las imágenes, ya sea en alguna hoja o ya sea en pizarrón. Estos chaparritos, obviamente, pues porque no alcanzan a ver, se distraen con facilidad y esto también les puede acarrear problemas de aprendizaje. Entonces, pues dependiendo de la edad es como hay que estimular al pequeñito. Regularmente y en todo momento hay que estarle hablando, hay que estarle preguntando. Más o menos ya a una edad de año y medio puede uno empezar a darles indicaciones, a decirles, por ejemplo, abre la boca, dame la pelota. Ellos a esta edad ya tendrían que entender perfectamente esas indicaciones. Entonces, si el niño no lo hace, hay que estar constantemente trabajando en ello. No, ya te están poniendo aquí en redes que está súper interesante, súper interesante, súper interesante. Igual que yo de verdad me sumo a eso, porque hay muchas cosas que a pesar que yo ya soy una mamá pues experimentada, porque ya mis hijos ya están grandes, sigo aprendiendo, ¿no? Ahora para los nietos, entonces, soy abuela recién estrenada, ya sé, entonces está como bonito saber esta parte de pues si bien ya no es mi responsabilidad, ¿no? Para los que a veces convivimos con los nietos o así, pues también entender que me parece que no solamente son los papás los responsables de esto, sino también el vínculo familiar que se hace en general, ¿no? En casa, con quien el pequeño conviva, porque entiendo como pues el ejemplo que nos ponías, que no necesariamente los padres son los que están cuidando al papá, a los bebés todos los días. Entonces habría como que empezar a que en familia hablarle a los pequeños en forma ordenada, pienso yo, ¿no? Sí, como te decía desde un inicio, y sabes, sobre todo creo que para poder atacar este problema, lo primero que tenemos que hacer es asimilarlo, ¿no? Porque te voy a contar una anécdota de un chaparrito de la escuela donde yo trabajo. La mamá yo creo que no quiere ni siquiera entender que su chaparrito tiene un problema de lenguaje. Entonces, creo que es muy importante, como lo mencionabas, la función de los padres, la función de los educadores, que déjame decirte que no muchos educadores tienen o tenemos la cultura de este problema, de esta problemática como tal. No sabemos cómo atacarla, cómo solucionarla, y nosotros que somos los especialistas no podemos decirle a los padres de familia cómo poder ayudar al pequeñito, hablando de un niño en edad escolar de nivel básico. O sea, ¿te refieres a que los maestros no tienen permitido esto? No, que no tenemos la formación académica. Ah, ok, me perdieron, ¿no? Sí, no tenemos la formación académica porque en este sentido, te decía en un principio que también muchos padres de familia no tienen, no lo aceptan, no aceptan que su niño tiene problemas de lenguaje. Te mencionaba del caso de este chaparrito, de verdad que estando en primer año, a los 6 años y medio de vida, o sea, no sabía ni decir baño el niño, ¿no? O sea, estando en primer grado de primaria, no podía decir, ¿me das permiso de ir al baño? No, o sea, nosotros como adultos sacábamos la deducción de que el niño decía, ñaño, y decías, ay, creo que quiere ir al baño, ¿no? Entonces, desgraciadamente aquí con estos pequeñitos hacen cierto código entre los papás y los niños. Sí.
Y entonces los papás no lo ven como un problema como tal. O sea, ellos lo ven normal, pero lo ven normal a los 6 años, lo ven normal a los 7, después a los 8. Entonces, imagínate tú este problema, si no se atiende a tiempo, es un problema que se puede seguir hasta una edad adulta. Y como te decía anteriormente, esto nos puede traer repercusiones a nivel aprendizaje e incluso a nivel autoestima. ¿Por qué? Wow. Porque los niños, obviamente, como no hablan bien, como saben que las personas que no son papá, mamá, no les entienden, entonces ya no quieren repetir. Se empiezan a retraer y entonces no ejercitan el aparato fonoarticulador. Y entonces si no lo ejercitan, no hablan bien y entramos en un círculo vicioso. Entonces, de alguna manera, alguien tiene que decir, oigan, esto no está bien. Se tiene que poner un alto. Y esto, como te decía, repercute también a nivel socioemocional. ¿Por qué? Porque regularmente son niños retraídos. Son niños que, aunque no quieran, se comparan con el resto de sus compañeros. Y saben que si sus compañeros hablan bien, se les entiende perfectamente, porque ellos sí entienden. Pero ¿por qué no hablan bien? Porque muchas veces como te decía, su aparato fonoarticulador no está desarrollado, no está ejercitado. Y entonces ellos empiezan a retraer, empiezan a ser el último del salón, el que nunca participa, el niño invisible, o sea, viene un montón de repercusiones, ¿sí? Y creo que uno de los tratamientos que tenemos nosotros como adultos es justamente eso, ¿no? Empezar a hablar bien a los pequeñitos para evitar todo este tipo de situaciones que conlleva el solamente no hablarle bien a un hijo. Porque el principio que está chiquito, ¿no? Que es el bebé, que ay, qué bonito se escucha, ay, que mi bebé, ay, ¿cómo le voy a decir? O sea, empezamos a poner peros o empezamos a justificar algo que no está bien hecho. Entonces, ajá. Sí, perdón. Sí. Entonces, al final, los que sufren son los niños. Claro. Porque a final de cuentas, bueno, los papás, como quiera que sea, estamos desde casa, le decimos, échale ganas, ¿no? Pero creo que los primeros que tenemos que echarle ganitas somos nosotros como adultos. Como adultos, sí, claro. Y sabes que se me disparan tantas cosas porque pienso, uno, en esta parte donde en esta edad del escolar primaria, ¿no? Temprana, donde hay mucha burla de parte de los compañeros para el pequeñito que tiene alguna situación, ¿no? Y que más allá de, pues no sé, de esta parte donde pueda tener un problema físico o no, que solamente tenga que ver con esto que nos quieres decir, que los papás no le hablen bien y eso, pues ya se convierte en un problema mayúsculo, ¿no? Porque ya no es solamente el que no está aprendiendo un lenguaje correcto, si es lo que estoy entendiendo, que ya no está incluso teniendo una relación con su sociedad óptima, porque pues esto, ¿no? Se siente relegado, las burlas que conlleva esta parte, este bullying que ahora está tan de moda, ¿no? Tristemente, pero sí, pero también imagínate después, si no es tratado, yo te estoy escuchando que dices, bueno, a nivel ya puede llevarse hasta la adultez, pues también te impactaría hasta en tu profesión, pensando que lograste terminar una carrera porque todo este lastre que cargas emocional de las burlas y de
y del estigmatismo que pues ya lo tienen como, mira, el que no habla, el mudito, el tartamudo, el no sé qué, el no sé, porque tristemente somos mexicanos bien buenos en ese sentido de poner apodos por alguna situación, y lejos de haber un apoyo, pues hay una cierta segregación para estos chiquitos, y no solo del lenguaje, ¿no? Tristemente también de cualquier otra situación que parezca anormal, ¿no? Porque ni siquiera me parece que sea normal. Bueno, pues tenemos situaciones diferentes, pero eso no quita tu valor como ser humano. Así es. Sin embargo, bueno, yo trabajo desde hace un buen rato con niños. Hay ocasiones que por más que tratas de explicarles a los niños que, bueno, no es conveniente hacer burla, bla, 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 en algún momento se encuentran solos y tienden a ser incluso ofensivos, ¿no? Yo de repente les digo a los chaparritos, cuando estás lastimando a alguien, ya no estoy jugando. Entonces, pero es un poquito complicado hacerlos entender esta parte. Entonces, volviendo al tema que estamos abordando, justamente el no educar bien, después nos trae, o el no hablar bien, perdón, muchas veces nos trae más problemas que beneficios. Sí, claro. Y además, te digo, se me vienen como muchas explosiones de cosas que me detona, porque pienso es que si hiciéramos esta cultura, pues también tendríamos muchísimos beneficios, ¿no? Porque tú estás hablando de esta parte que se desarrolla de alguna manera cognitivamente, ¿no? Por la matemática. Me dejaste explotando en eso. Pero me pone a pensar en algo, y quisiera que me dijeras. Creo que estamos desarrollando aptitudes desde el vientre. Tú me dirás, yo tenía la costumbre de leerle a mis hijas cuando estaban en el vientre. Hoy tú las conoces, son lectoras voraces, incluso tengo una hija que es escritora, ¿no? Y amó los libros porque desde niños, ¿no? Y después cuando crecieron, bueno, también les leía. Son adultas y les sigo leyendo, ¿no? Mamá les sigue leyendo, pero es como un apapacho, pero me hace reflexionar que podríamos darles aptitudes si nos preocupamos por leerle. Bueno, nos ocupamos por leerles, por a lo mejor, como dices, ponerle una canción, no sé, se me ocurren muchas cosas que podríamos hacer proactivamente como padres desde esta gestación que tú mencionas, ¿no? Sí, desde edades tempranas, como tú lo dices. Fíjate que te voy a comentar una anécdota con mis chaparritas. Yo acostumbraba en las noches igual a leerles. Entonces, ellas no se dormían si yo antes no les leía un cuento, ¿no? Que hay ocasiones que me dormía antes que ellas, ¿verdad? Como todas las mamás, claro. Niño, dormiste a tu mamá, sí. Pero la verdad es que les ayuda muchísimo. Toda esta parte, como lo mencionabas, ¿no? Cognitivamente hablando, o sea, la lectura, la escritura, el hablarles bien, el de repente realizar algún juego de mesa, estar compartiendo con ellos ahí, como te decía, cantándoles. Esta parte les ayuda muchísimo. De hecho, es parte del tratamiento que pueden tener los chaparritos para mejorar esta parte de lectura. Y se me dispara otra cosa. Hablando de esto de los juegos de mesa y todo, es que no solamente desarrollas lenguaje, desarrollas la forma en relacionarte aquí a nuestros acompañantes de hoy, nuestros ¿cómo le llamamos? Nuestros seguidores. Les platico que Oli y yo tenemos en familia tardes de juegos consecutivamente, que aparte es muy divertido, pero eso nos ha llevado también a una convivencia muy bonita, ¿no? Entre nuestras hijas y entre este círculo donde
donde incluso ya tenemos ciertas fechas esperando al año para compartir, ¿no? Porque les platicamos que tenemos una dinámica de Día de Muertos que hacemos nuestras calabritas literarias y nos ayuda a estar juntos y todo. Entonces pienso que, y mis hijas lo esperan, ¿no? O sea, de ¿cuándo van a venir? Vamos a jugar y vamos a compartir y vamos, porque también fomenta ese amor, ¿no? Entre amigos, entre a lo mejor la familia, si te pones a jugar con la familia. O sea, me doy cuenta que no solamente es el lenguaje, sino también la emocionalidad la que trabajas al hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Y nunca lo había visto así. Sí, de hecho, por ejemplo, te decía, ¿no? O sea, la lectura, la escritura, las matemáticas, todo eso como que va de la mano. Parece, cuando te lo dicen en primer momento, dices, a ver, espérame tantito, ¿no? A ver, pero ¿qué relación hay entre una y otra cosa? Pero entonces vamos hilando de repente ciertas cosas, ¿no? Si a un niño, por ejemplo, en edad escolar, que no logre todavía escribir o pronunciar la palabra simple y sencillamente perro, y que diga pelo, entonces así lo escribe. Imagínate tú, si está calificando la maestra de ortografía, obviamente hay un error garrafal, ¿no? Si en vez de decir gracias, dices gracias, obviamente omite la letra, ¿no? La trabada. Entonces, no hay una óptima comprensión de la lectura. Y como te decía anteriormente, si no hay una óptima comprensión de lectura, ¿cómo va a comprender qué hacer en un problema? Y entonces ahí es donde se entrelaza las matemáticas. Decíamos esta parte, la autoestima, decíamos esta parte también de el seguir instrucciones también. Fíjate que es bien curioso porque, por ejemplo, quien no sepa de todo el ámbito académico, de repente dicen, ay, es que las maestras de preescolar se la pasan cantando y jugando. Sí, pero con las canciones estamos trabajando mucho más que solo una canción, ¿no? Estamos trabajando lo que es la socialización, estamos trabajando lo que son las reglas, si es en un juego, estamos trabajando memoria, estamos trabajando comprensión, estamos trabajando seguimiento de instrucciones, y así te puedo nombrar un sinnúmero de cosas que trabajamos solamente con una actividad. Estamos trabajando también la coordinación motriz gruesa, que es importantísimo para que aterricen posteriormente en el plano gráfico que es en el cuaderno. Entonces, o sea, hay cosas que van estrechamente entrelazadas y no podemos dejar de lado. Entonces, por eso es importante esta parte de hablarles bien a los pequeños desde la primera infancia. No, bueno, estoy extasiada. Oye, Oli, y también me viene algo a la mente que pues también impacta en los idiomas, porque sí. ¿Cómo vas a aprender un idioma diferente a tu lengua materna si primero no estás dominando tu lengua materna, ¿no? Así es. Imagínate tú, si te estoy hablando académicamente, ¿no? Académicamente hablando, te estoy diciendo todos estos problemas que podemos tener en un niño en un aula. Imagínate tú, bueno, que esa es su lengua materna. Imagínate tú cuáles son los problemas que se acarrean las maestras de una segunda lengua. Obviamente, pues ya ni te cuento porque no he sido una maestra de segunda lengua, pero me imagino. Pues sí, me imagino toda la problemática que se tiene. Claro, acá te ponen un comentario en redes sociales que dice Erika Pichardo, dice, sí, yo tengo una hermana que no envió a su hija al kinder porque decía que no era importante. Y yo he escuchado mucho eso, ¿no? Uh-huh. De que, ay, para que haga palitos, pues que los haga en mi casa, ¿no? Entonces, y como que desvalorizamos ese trabajo que hoy entiendo que es como el pilar, ¿no?
Y fíjate que ahorita todo lo que te mencionaba previamente, todas esas actividades son importantísimas para una óptima escritura, comprensión y lectura. Que tú dices, no hay de repente, como que no le encuentras la relación. De hecho, se supone que fisiológicamente los niños no podrían aprender la lectura y la escritura hasta después de los 6 años. Y muchos de nosotros, me incluyo, en ese momento cuando mis hijas estaban en el preescolar, yo decía que salgan de preescolar sabiendo leer y escribir. Casi Yo fui multiplicando. Y sabes el error tan garrafal que cometemos como madres al forzar ese tipo de aprendizajes. Obviamente en nuestra cultura, en nuestro ámbito, las escuelas particulares es lo que más llama la atención, ¿no? Pero bueno, ¿qué prisa tenemos nosotros porque los niños aprendan a leer y escribir? Obviamente, si ya tienen 8 años, 9, 10 años, entonces sí hay que preocuparse si no adquiere la lectoescritura, ¿no? Pero entonces los niños tendrían que estar suficientemente maduros como para poder tener ya las habilidades necesarias para poder aterrizar en la lectoescritura. Fíjate, y obviamente el lenguaje. Pido disculpita. Yo también. No, vieras cómo me arrepentí, pero el tiempo no lo podemos echar atrás, desgraciadamente. Tanto eso como el que yo fui mamá trabajadora, que en las tardes llegaba y ponía en la andadera a mi hija, y en algún momento de mi preparación, de mi formación académica, me dijeron, eso, tache. Eso le hacemos más daño que beneficio a un niño poniéndole una andadera, porque después, siendo adulto, esta parte de la ubicación espacial les cuesta muchísimo trabajo. Y esto, de repente entiendo por qué no puedo seguir mi Maps. Me pierdo aún incluso con mi Maps. Honestamente. Okay. Pues sí, fíjate cómo puede impactar tantas cosas sin que nosotros tengamos, la educación, y creo que tiene que ver un poco también con, pues mientras mi hijo más rápido aprenda, más orgulloso voy a estar y mejor papá me voy a ver ante la sociedad, porque sí tiene un trastorno emocional bastante importante. Entonces, pues creo que podríamos empezar más a voltear a ver lo que mi hijo necesita y no lo que van a decir de mí como padre, la sociedad, ¿no? Más bien es nuestro ego, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todos, yo sí me confieso a esta mamá donde yo incluso era como, pues lo tienes que hacer perfecto a la primera, ¿no? Porque así nos enseñaron. Un día descubrí que era como, mi hija no, o mi hija, pues sí, mis hijas no son un número, no son una calificación. Y entonces empecé a valorar el esfuerzo más que la calificación. Y eso a mí como madre me ha funcionado muy bien, porque es como premio tu esfuerzo, valoro tu esfuerzo, edifico tu esfuerzo, de que de verdad le estás echando ganas, sin importar si te sacaste un 8 o un 9 y que a lo mejor un día no pasaste una calificación, porque al final nuestros hijos no son una calificación, ¿no? Entonces, híjole, acá te están poniendo, ¿no? Mucho que sanar. Te dejaron que Erika, que te dice que ahora la pequeñita, la que no mandaron al kinder, ya no asiste a la escuela, y también dice que ella con su hija fue a la guardería y en el kinder y se aburría mucho porque las actividades ya las sabía, y ahora que ella está adulta, le encanta leer y es muy buena para el inglés. Sí, pues sí. Y acá te pones que mucho que sanar con mis hijos, ¿no? Pero pues bueno, yo a título personal, desde mi especialidad, si tú te estás identificando con nosotros como madres en estas comparticiones, pues también ponte a pensar que somos
el resultado de las creencias y de todos los aprendizajes que traemos como familia, ¿no? Desde antes, desde lo que nos enseñaron y desde que pues nos dijeron que lo que significaba ser padre, y al final pues nosotros hacemos lo mejor que hemos podido, igual que nuestros padres lo hicieron y nuestros abuelos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más que pues pedir perdón o así, pues es como, ok, ya tengo esta información y hoy que la tengo, ¿qué voy a hacer a partir de esto, ¿no? Entonces, pues Oli, el tiempo se nos está yendo rapidísimo y ya estamos a punto de cerrar, pero te quisiera decir muy brevemente 2 tips que les dejes a las mamitas que están ahorita con esta parte formativa, ya sea en preescolar o en educación primaria, para que este desarrollo del lenguaje sea mucho más efectivo. Pues sean aliados de sus maestras, amen mucho a sus hijos, y yo creo que el amor te va guiando hacia donde tienes que ir. Y bueno, en todo momento podemos estar ejercitando la cuestión del habla, ¿no? Vamos en el coche y podemos ir cantando, o sea, el trayecto se hace más cortito, interactúo con mis hijos, estoy desarrollando el lenguaje en mis hijos los más pequeñitos, estoy desarrollando varias cosas en una actividad rutinaria. O sea, no tengo que sentarme con él y decirle, mira, vamos a seguir esta canción al pie de la letra, bla, 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 ¿no? En actividades cotidianas como esas. Si estoy hablando de matemáticas y estoy hablando de conteo, de suma, de no sé, ¿no? Si yo estoy haciendo de comer de repente y no me da tiempo para estar con mi hija, puedo decirle, una pequeñita de 5 años, oye, tráeme 5 jitomates del refrigerador. Estoy trabajando conteo, estoy trabajando seguimiento de instrucciones, estoy haciendo que la niña colabore en casa también y como decimos aquí en México vulgarmente, ¿no? Estoy matando varios pájaros de un solo tiro. Estoy trabajando varias acciones en una actividad, en una acción cotidiana. No necesito sentarme en un pizarrón a decir, a ver, dime cuánto es 3 más 2, sino puedo decirle, ayúdame a pelar los chicharitos, pásame 10 chicharitos, ¿no? Pásame, no sé, 2 calabacitas. O sea, vamos, en la medida en que su edad nos los permita, poder ir incorporando ciertas actividades, ciertas acciones que no pongan en riesgo la salud y la integridad de sus hijos. Entonces, muchas, ahorita, en la actualidad, habemos muchas mamás inmersas en el ámbito laboral y entonces tenemos muy poco tiempo con ellos. Y esta parte de darles tiempo de calidad, creo que aunque parece muy trillado, creo que es muy importante. Y además el recuerdo que le dejas de su infancia, ¿no? O sea, eso también me parece emocionalmente muy importante, ¿no? Y Oli, pues es que hay mucho, creo que todavía que hablar, pero me gustaría, si me lo permites, colaborar contigo en esto que acabas de decir, que yo le sumaría, si tú estás pasando por una situación donde no estás sabiendo manejar una situación con tu hijo o con tu hija, y como padre no entiendes por qué no lo aceptas o te está costando trabajo, lo que sea, pues acércate a un profesional, no solo un profesional como Oli, que es un excelente profesional, además lo voy a decir, pero pues a lo mejor con un psicólogo, con un coach, yo, por ejemplo, soy especialista en emociones, ¿no? Entonces, trabajar con un coach que tenga una misma rama, vente conmigo, vente con Oli, y si no, busca un profesional que te pueda ayudar tanto como en la parte técnica, donde te va a llevar como Oli, y tanto en la parte emocional, donde vas a poder gestionar mucho mejor esto que estás sintiendo y entender por qué te sientes así, porque hay mucho contexto emocional detrás, que además venimos cargando de generaciones anteriores, como lo está diciendo, ¿no, Oli? No sé, ¿tú qué digas? Fíjate que sí es importantísimo, y retomando lo que hace ratito decíamos de los juegos de mesa también, se me pasó porque lo iba a comentar.
fíjate que es una de las formas que nosotros podemos enseñarle a los hijos de que podemos divertirnos sanamente y podemos de alguna manera trabajar de otra cosa, porque actualmente los chicos, si no van a un antro a ponerse hasta el gorro, bebiendo muchísimo o ingiriendo en algunas el mejor otras de los cosas. casos, ¿verdad? Sí. Entonces, demostrarles a nuestros adolescentes, a nuestros adolescentes, a nuestros chicos, a nuestros hijos, que también podemos divertirnos sanamente y estar en familia. Que también estar en familia es divertido. Que también hacerlos partícipes, a hacerlos sentir que pertenecen a un grupo. ¿Por qué? Porque cuando vayan a buscar a otro lado, tengan la preferencia de regresar con los suyos. Claro que sí. Pues Oli, estoy súper agradecida con esta charla, de verdad agradezco que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tú no eres de andar en redes sociales, pero te agradezco desde mi corazón que hayas venido a compartir con mi comunidad, porque me parece tan importante poder abrir estos espacios, porque a veces ni siquiera sabemos por lo que estamos pasando, porque tenemos este desconocimiento. Entonces, pues estás súper invitada a regresar. Muchísimas gracias, Eri. A compartirnos otro tema. Superado. Superado. Porque además, sí, gracias por hacer esto, por yo sé que vienes de tu corazón de compartir y te agradezco. A ti que nos escuchas, pues te agradezco más todavía que te hayas quedado. Por favor, comparte esto, porque esto es información de mucho valor para mucha gente que a lo mejor ni siquiera sabe qué hacer, ¿no? Entonces te pido que nos compartas, que además regreses la próxima semana, porque vamos a trabajar. Voy a tener de invitada a una coreana muy linda que se llama Angélica Romero, y que vamos a hablar de la responsabilidad efectiva, y que me parece muy de la mano con esto que estás diciendo, Oli, porque es como desde esta responsabilidad voy a educar a mi hijo, ¿no? Entonces, pues la próxima semana vamos a tener este tema, no se lo pierdan, están invitadísimos a compartir, a darle me gusta, a buscar a Oli. Si alguien quiere buscar sus servicios, muy amablemente me pueden dejar ahí sus comentarios y yo con mucho gusto los contacto. Oli, yo sé que tú tienes atención personalizada para las personas que tienen este tipo de situaciones. Si quieres compartirnos un poquito antes de irnos. Si quieres, bueno, no sé qué manera subir mi página de Face. La puedes decir y yo con mucho gusto la pongo, claro que sí. Ahorita, ¿cómo se llama tu página? Terapia de lenguaje. Ok. Así nada más. Ok, lo voy a dejar la liga aquí en los comentarios. Y pues solo me queda, querida amiga, agradecerte este espacio, este esfuerzo que has hecho por estar hoy aquí, y que ojalá vengas a ayudarnos a abrir pues más oportunidades de aprender para los papás, que pues de eso se trata, de hacer una diferencia en nuestra comunidad. Así que te agradezco mucho. Te agradezco a ti que hoy nos acompañaste. Déjale tus preguntas a Oli. Voy a dejar ahí sus redes, pero de cualquier manera, si quieres un contacto más directo, háblame y yo con mucho gusto te paso su contacto, porque es una excelente profesional. Entonces, pues, Oli, muchas gracias. Muy buenas noches. Infinitas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.